Hyundai again y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les mostraré mis mejores tips para usar la clase del estafador como todo un pro player. Veremos desde lo más inicial como cuál es su función, cuánto tiempo dura para cargarse con o sin mejora, etc. Cabe destacar que la mayoría de estos tips los he ido aprendiendo por mi cuenta con el paso del tiempo desde que rankeaba en el top mundial. Puede que algún tip lo haya aprendido de otra persona y dejaré los créditos en su momento, así que empecemos. La primera habilidad de esta clase, llamada Psicosis, se trata de que puedes activar dos clones holográficos y seguido de ello obtienes un gran impulso de velocidad para confundir a tus enemigos. La segunda habilidad, llamada Alerta, dice que puedes escuchar los pasos de los enemigos más fácilmente con un rango más amplio de audición. Y hay un truquillo con esto, más adelante se los comentaré. Esta segunda habilidad siempre está activa, así que solo preocúpate por la primera, que sí depende de tu control. Esto lo digo por si me ven jugadores nuevos. Vamos a ver una comparación de cuánto tiempo tarda la clase en cargarse para poder utilizarla con y sin mejora. Como podemos ver, es el mismo tiempo en ambos casos. Ahora veamos la comparación de cuánto tiempo tarda en descargarse una vez la hayamos activado. En este otro caso prácticamente tarda el mismo tiempo. Según yo, lo único que hace la mejora es aumentar el rango de audición para escuchar los pasos de los enemigos. Y ahí está el truquillo que quizás muchos no saben. Y es que gracias a ese aumento de rango auditivo, la clase del estafador es la única que puede escuchar y ver los pasos del enemigo, aunque este tenga la clase ninja mejorada como vemos en pantalla. Terminal is almost ready. Nice. Este es un tip que no siempre se puede realizar, ya que debes tener un snowboard o un vehículo cerca. El truco está en que cuando actives la clase y tengas tu enfrentamiento, si sabes que ya no quedan más enemigos alrededor, desactives la clase utilizando el snowboard o subiendo algún vehículo antes de que ésta se desactive por sí sola. Esto para que empiece a cargarse lo antes posible y la tengas lista con más rapidez para un próximo enfrentamiento. ¿Cómo jugar al ataque con esta clase? Hay un error que se suele cometer y también me ha pasado, pero pocas veces, y es usar el impulso de velocidad que te da el estafador para buscar al enemigo en vez de distraerlo. Esto puede resultar en que el enemigo sepa con más facilidad cuál de las copias eres tú y matarte. Entonces, lo que debes hacer es aprovechar el impulso de velocidad para sorprender o distraer al enemigo como vemos en pantalla. Normalmente yo suelo activarlo cuando sé que hay un enemigo campeando en una esquina o detrás de algún objeto. Así, con el impulso de velocidad que me da el estafador, me posiciono detrás del enemigo o lo sorprendo con tanta rapidez que no le doy tiempo a reaccionar. También otros casos en los que suelo activar la clase son cuando noto que no puedo ganar un enfrentamiento o hay varios enemigos alrededor. Siempre intento ganar el primer enfrentamiento sin activar la clase, pero si veo que hay más de un enemigo en el área, la activo.
En este caso, la idea es distraer o confundir al enemigo para eliminarlo sin necesidad de ir al rusheo. Para esto podemos ejecutar el truco de mandar los clones hacia adelante mientras tú te quedas atrás y esperas el momento indicado para atacar. Todos los créditos de este tip a Hisoka, top mundial número 1 de Battle Royale también, ya que de él lo aprendí. Entonces, el truco consiste en que cuando actives el estafador te muevas un poquito adelante y luego hacia atrás. De esta manera los clones se irán hacia adelante y así aprovechas la distracción del enemigo para eliminarlo. Otra táctica que hago es mantenerme tumbado en el suelo y cuando escucho que el enemigo se está por acercar, activo el estafador y aprovecho esa confusión para eliminarlo. Cabe aclarar que para que este modo defensivo funcione debes activar el estafador sin que el enemigo te vea. De esa manera habrá más probabilidades de confundirlo a que inmediatamente él sepa cuál eres tú. No. Dice, me aparecieron 3. Este es un tip más avanzado en el que debes moverte rápido y presionar varios botones casi que al mismo tiempo, por lo que es un tip para personas que jueguen a más de 3 dedos, 4, 10, yo que sé. Pero para una persona que juegue a 2 dedos se le haría súper complicado. El truco consiste en activar el estafador e inmediatamente aprovechar el impulso de velocidad para deslizarte hacia un lado, saltar hacia el lado contrario y disparar mientras que el enemigo intenta identificar cuál de los 3 clones es el verdadero. Esto es algo que debe ser en milésimas de segundo teniendo un rápido apuntado y buena precisión. Es un truco bastante arriesgado por la razón de que debes activar el estafador enfrente del enemigo, por lo tanto a veces puede que logres confundir al enemigo y otras veces puede que el enemigo sea muy atento y sepa cuál de tus clones sea el real. Cabe aclarar que aunque juegues a más de 3 dedos, si no estás acostumbrado a hacer este tipo de movimientos debes echarle mucha práctica. Al principio puede parecer complicado, pero mientras más se practique con mejor fluidez irá saliendo y sin mucho pensarlo. Esto ha sido todo por este vídeo, les dejaré unos cuantos clips de mi jugabilidad con el estafador. Espero que estos tips les sean de mucha ayuda y sin nada más que decir, nos veremos en un próximo vídeo. Chao, chao.